Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Siempre es un placer poder compartir un poco lo que nosotros hacemos. La idea es poder hacerlo lo más didáctico posible. Como bien dijo Lila, yo soy Ignacio Nacho Dufour, yo soy Senior Sales Manager para Comscore en Conosur. Y este es un estudio que hicimos en toda la TAM. Antes que nada, siempre queremos agradecer a los sponsors que nos acompañaron en este proceso. Gracias a ellos pudimos realizar este estudio eh, y podemos compartirlo con ustedes. Gracias también obviamente a los sponsors institucionales que nos acompañaron durante todo el proceso. Este es un estudio que intenta entender cómo funciona o cuáles son los hábitos de consumo en usuarios de gaming, ¿sí? Como un ecosistema en sí mismo, y a su vez entender qué está ofreciendo el mercado, ¿sí? Es por eso que este estudio normalmente se arma en dos grandes etapas, ¿sí? Tenemos una etapa quanti. Bueno, en realidad, disculpen, me estoy adelantando. Vamos a ver seis niveles, o sea, vamos a tener 6 partes en esta presentación. Les prometo que lo vamos a hacer entretenido, lo vamos a hacer expeditivo para que ustedes se lleven el mayor valor agregado posible y poder entender un poco cómo funciona. Por eso les decía, me está adelantando, cómo fue la investigación y la metodología de este estudio que vamos a estar compartiendo con ustedes hoy. Básicamente lo que hicimos fue dividir el estudio en dos grandes partes, una parte cuantitativa y una cualitativa, o como a nosotros nos gusta llamarla, la oferta y la demanda, ¿sí? En el estudio cuantitativo analizamos la demanda de los usuarios, o sea, qué están esperando, y del lado cualitativo tenemos entrevistas en profundidad a más de 20 expertos a nivel regional, en el cual consultamos qué es lo que estaba ocurriendo o qué es lo que estaba ocurriendo con ellos dentro de el ecosistema de gaming, intentando siempre, dentro de estas entrevistas en profundidad, tener una cobertura completa de la cadena de valor que vemos, ¿sí? Para hacer una idea, tuvimos gente que trabaja en Intel, entrevistamos a gente que trabaja en Entravisión, Ethermas, Samsung, Visa, o sea, intentamos cubrir el ecosistema completo, ¿sí? Igual, para ese parte de lo que vamos a ir viendo, van a ir viendo que vamos a tener partes del estudio donde vamos a hablar un poco de esta idea de cómo se agrega valor, cuál es la oferta, cuál es la oferta de publicidad, cuál es la oferta dentro de los desarrolladores, etcétera. Parte de este estudio a mí siempre me gusta arrancar con definiciones, ¿sí? Eh, Tenemos un estudio similar de CTV y hacemos exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque siempre empezamos todos a hablar con siglas, acrónimos, etcétera, donde todo el mundo asume que el otro entiende y muchas veces eso nos puede llegar a generar problemas de comunicación, ¿sí? Estos son algunos términos básicos que vamos a usar durante la presentación. ¿Cuáles son los gamers? ¿Cuáles son los PC gamers? Console gamers, mobile gamers, esports, live streaming, cloud gaming. Son conceptos claves que nosotros vimos dentro de la presentación. Gamers, nosotros lo vamos a llamar a todos los jugadores. No importa la consola o el medio por el que juegan, ¿sí? PC gamers, bueno, que juegan en PC, console gamers, PlayStation, Xbox, Nintendo, Nintendo Switch, ¿sí? Acá vamos a considerar cualquier tipo de consola. No hay una distinción. Después tenemos los mobile gamers que juegan principalmente de dispositivos móviles. Los esports, que son los eventos de videojuegos competitivos con comentaristas, transmisiones y premios. Después del otro lado tenemos el live stream, ¿sí? Que acá sí ya unificamos lo que es todo tipo de transmisiones alrededor del gaming. Y después tenemos por último el concepto de cloud gaming, que son las plataformas que permiten que los usuarios jueguen videojuegos bajo demanda en diversos dispositivos, ¿sí? Básicamente lo traemos a colación porque es una de las formas en las cuales estos usuarios pueden transmitir lo que están jugando de la misma manera que transmitirías o verías live streaming en otra plataforma. Disculpa. Primero vamos a hablar un poco de lo que son gaming, dispositivos y hábitos de juego, ¿sí?
Para que se den una idea, obviamente la penetración de smartphones es altísima, ¿sí? Pero eso se da por una simple razón de que el smartphone no solo sirve para jugar, sino que tiene un montón de otras funcionalidades y hoy en día el costo de entrada de estar conectado a Internet hoy en día es uno de los puntos más álgidos. Después tenemos las laptops con el 92%, Smart TVs con 85% y recién con un 60% de las consolas de videojuegos con conexión a Internet, ¿sí? Obviamente acá estamos considerando cualquier tipo de smartphone, por eso el nivel de cobertura, pero obviamente que cuando evaluamos eh, la periodicidad o con las ganas que uno utiliza esos dispositivos para jugar, vemos que los números se nivelan y se nivelan bastante, ¿no? O sea, venimos de una penetración de 60% de consolas de videojuegos, pero cuando evaluamos si jugaste dentro de las últimas 2 semanas, eh, ese número es bastante similar, entonces ese universo que nosotros estamos evaluando es bastante similar. Pero tenemos una particularidad. Nosotros en este número estamos evaluando a todas las personas por separado. Cuando nos vamos a hacer la evaluación de cuál es la penetración de esos usuarios que juegan en todos los dispositivos, llegamos a 42%, ¿sí? 4 de cada 10 personas que son gamers tienen los, las tres plataformas, serían los PC, consola y móvil, ¿sí? ¿Por qué esto es interesante? Porque acá podemos considerar al ecosistema gaming, lo podemos considerar a este como un usuario en el cual podemos impactar en varias plataformas o multipunto omnicanalidad tiene, ¿sí? Que no es que tenemos esos usuarios que capaz que los encontramos en un lado pero no los encontramos en otro, sino que tenemos un alto nivel eh, de trazabilidad a lo largo de toda la plataforma y de horizontalidad, ¿no? O sea, se conectan a través de PC, de consola y de móvil. Otra de las cosas interesantes que vimos cuando buscamos el estudio, porque obviamente acá estamos mostrando un corte de algunos datos específicos que nos parecían interesantes, los jugadores o los gamers que estamos evaluando no son jugadores golondrina, ¿sí? No son gente que empezó a jugar ahora. Cuando evaluamos quiénes jugaban, hay un 60% de hombres que juegan hace más de 11 años. En el caso de las mujeres esto es un 35%, o sea, sigue siendo altísimo. Y si evaluamos a niveles generales, la mitad de los usuarios que hoy en día nosotros encuestamos declararon que hace más de 11 años que están jugando videojuegos. O sea, no es alguien esporádico, no es alguien que llegó ahora, sino que es alguien que está, que pertenece a la comunidad, que participa, que está inserto, ¿sí? Sobre todo porque teniendo en cuenta que si analizamos los que usan consolas o computadoras, pasan más de 20 horas a la semana jugando videojuegos. O sea, hasta acá podemos ver que tenemos usuarios comprometidos, con una alta trayectoria, porque hace muchos años que están jugando, digamos, están participando de estas comunidades, y que pasan un tiempo alto a la semana conectados a este tipo de plataformas. Lo interesante de esto es que obviamente cada una de las plataformas tiene su momento del día, ¿no? A mí siempre me gusta mostrar estos gráficos porque te permite analizar en qué momento del día podría yo impactar a alguien. Si yo, por ejemplo, evalúo publicidad en dispositivos móviles y hay una alta chance de que yo los impacte por la mañana, ¿no? En cambio, si estoy buscando o estoy intentando encontrar plataformas de consolas o computadoras y probablemente encuentre esa audiencia conectada a la tarde o a la noche y cómo cambia dependiendo de la consola el comportamiento, ¿sí? Si ustedes vemos, las computadoras me dan un 64% a la noche, las consolas un 43% a la noche y los dispositivos móviles me dan un 75%, ¿sí? Casi 8 de cada 10 personas que les consultamos nos dijo jugar a los dispositivos móviles durante la mañana. Esto es importantísimo. Eh, obviamente que no solo es importante en qué momento juegan, sino a qué juegan. El 50% nos dijo que mezcla un tipo de juego gratuito y juegos que compraron. El 30% es solo juegos gratuitos, ¿sí?
y el 20% son juegos que compré por mi cuenta. Lo interesante de esto es que cuando consultamos también, el 50% nos mencionó, y prefiero un juego freemium. Prefiero que el juego sea gratis y decidir yo en qué gasto en que esas partes del juego, ¿no? ¿Qué es lo que puedo invertir? Y lo interesante de esto también es para, no sé, lo estoy pensando y acá una de las cosas que a nosotros nos resulta interesante de realizar estos estudios es que muchas veces caemos con hipótesis de cómo deberían ser las cosas o cómo son las cosas, y después a través de los estudios confirmamos si estas hipótesis son verdaderas o falsas, ¿sí? Y a su vez, también lo que hacemos nosotros de manera teórica es entender cómo esto se aplicaría a la vida real. Entonces, un caso hipotético diría, ¿y cuál podría ser un revenue stream? Y un revenue stream podría ser vender skins personalizadas de alguna marca específica, ¿no? ¿Por qué? Pues la persona está capaz que más dispuesta a jugar un juego freemium en el cual le permite invertir en cosas que realmente le hagan le hagan una diferencia. Bueno, habiendo pasado esta parte, una de las cosas más interesantes que tiene la comunidad gamer son los métodos conocidos para conectarse, ¿sí? Pues no solo estamos hablando de juegos que se juegan solos, sino que estamos hablando de juegos que se juegan en comunidades, que se comparten, que pasan eh, tiempo jugando, pero no solo interactuando con el juego, sino que interactuando con otras personas y generando comunidades. Estas son las plataformas que más utilizan los gamers para comunicarse en Argentina. Una de las cosas que me llamó la atención de esto es que cuando corremos los datos a nivel regional, WhatsApp sigue siendo alto, por una cuestión de LATAM. En LATAM es alto el uso de WhatsApp, capaz que en otras geografías no tanto. Pero una de las cosas que nos llamó la atención es el uso de Discord. En Argentina está casi 10 puntos arriba del resto de la región, ¿sí? Y de hecho habla mucho de esta idea de tener servidores privados y lugares privados para conectarse. En el siguiente slide vamos a revisar cuáles son, dentro de los juegos móviles más populares que se evaluaron y los juegos de PC más populares, nos mencionaron Candy Crush, Free Fire, Roblox, Among Us y Call of Duty. Claramente Candy Crush con un porcentaje altamente superior, y de hecho esto es algo que tiene correlación con el resto de la región. No es solo en Argentina, ¿sí? Y lo mismo sucede con juegos de PC como el Counter-Strike. Es algo que también tiene una correlación, y el Fortnite tiene una correlación con los datos regionales. Interesantemente son el Counter, el Fortnite, el League of Legends, el Minecraft, son juegos que están pensados para trabajar en comunidad. Son juegos que están pensados para socializar, ¿sí? Y son juegos donde la gente está abierta a ser impactada. Y después separamos lo que es PlayStation y Xbox por una simple razón de que obviamente no necesariamente los títulos son los mismos por consola, ¿sí? Puede haber títulos que estén disponibles en una consola y no en otra. Y en este caso tuvimos, en el caso de PlayStation, FIFA, Call of Duty y Fortnite en tercer lugar, y en el caso de Xbox está primero Call of Duty, en realidad machado con FIFA, y Fortnite también en tercer lugar, ¿sí? Pero una de las cosas más interesantes es que, más allá de las plataformas, tenemos esos jugadores que son mobile only. ¿Y qué es interesante de esto? Es que encontramos, y voy a volver un par de slides, ahora vuelvo, esto. Tenemos el 98% de las personas, de los gamers, que usan, ¿qué dispositivos usan regularmente? Smartphones. Por eso es interesante entender, más allá de que tenemos un 42% de personas que son cross the board, o sea que los podemos impactar en consolas, los podemos impactar en PC, los podemos impactar en móviles, es interesante entender cómo o quiénes son estos jugadores mobile only, ¿sí? Teniendo en cuenta que obviamente tenemos un espacio en donde la persona está prestando atención y está siendo receptiva. En el caso de las mujeres, el 20% son mobile only, 18-24 creo que Gen Z
es un 16% cuando son 35 multiplataforma, y un 18% afirman ser jugadores hardcore por más que sea mobile only, ¿no? Más allá de que este mobile only tiene una mayor preponderancia de juegos gratuitos. Habiendo hablado de eso, vamos a pasar a la tercera sección, que es gamers y transacciones dentro de los videojuegos. Acá yo me adelanté un poco de lo que habíamos hablado antes. Lo interesante de esto es que el 23% declara haber comprado algo en el último mes dentro de una plataforma o dentro de un juego. ¿Sí? Estos juegos freemium, que es lo que hablábamos antes de que eh, hay gente que está dispuesta a recibir jugar estos juegos freemium y decir en qué gastan plata. Lo interesante de esto es que vimos que el segmento 35 y 44 tiene una representación mayor. Cuando vos corres el 18 a 24, el 24 a 34, 25 a 34, nos damos cuenta que los porcentajes son menores, son muy parecidos a la base, en el cual solo el 23% lo hizo en el último mes. Igual, si tenemos en cuenta que acá esto me parece súper importante, ¿cuánta gente estaría dispuesta a comprar algo? Porque tranquilamente podríamos sumar la gente que lo hizo en un mes con la gente que lo ha hecho en algún momento, pero no en el último mes. Y por ejemplo, en el caso de la base completa, tenemos un 75% de la audiencia que está dispuesta a gastar plata, ¿no? ¿Cómo interpretamos los datos para eso? Y en el caso del segmento 35-54, lo interesante de esto es que ese porcentaje todavía sube un poco más al 82%, ¿no? O sea, tenemos 8 de cada 10 personas está dispuesta a gastar plata en un juego. Después, ¿cómo lo pagan? Y vamos a tener diferentes formas de pago. Obviamente que Argentina y sus particularidades hace que esto sea más complejo. Pero tenemos tarjeta de crédito, plata, prepaids, store cards, o sea, tarjetas que directamente se compran de plataformas específicas, y después tenemos casos como cryptocurrency con un 8% que es más bien anecdótico. Eh, Hasta acá cubrimos aproximadamente la mitad de la presentación. Ya nos vamos a meter en la segunda mitad, que me imagino que es lo que ustedes están esperando, que es el tema de la publicidad en los videojuegos. Es interesante porque cuando hicimos este estudio y hicimos las encuestas para entender qué es lo que estaba ocurriendo con la demanda, hicimos una nube de palabras. Entonces le preguntamos a las personas, bueno, ¿cuáles son las marcas que ustedes vieron mientras jugaban? Interesantemente tuvimos Samsung, Coca-Cola, Nike, PlayStation, Nintendo, Pepsi, Steam, ¿sí? Pero sobre todo, más allá de esto, lo interesante es que el 65% nos advirtió que vio un product placement, ¿sí? O sea, estamos viendo que las personas están viendo un product placement, y una de las cosas que nos mencionaban es esta idea interesante de que la gente está dispuesta a ver. O sea, tenemos un 40% de personas que nos decían, mira, yo quiero ver videojuegos con marcas reales, no me quiero tomar, y como mencionamos antes a una marca gaseosa, vamos a mencionar la otra, no quiero tomar una Popsi, quiero tomar una Pepsi cuando tomo una gaseosa, ¿no? Porque eso le da realismo a los juegos. Entonces, acá tenemos este valor que nos menciona acá en la presentación, los cuales dice, prefiero que utilicen marcas falsas, y tenemos un 43% que nos está diciendo que no, usemos marcas verdaderas en los videojuegos. Y de hecho, y esto acá es medio confuso porque la de arriba está escrita en positivo. El product placement hace que los videojuegos sean una experiencia más real. Un 43% nos está diciendo que sí, ¿no? ¿Cómo esto es interesante para las marcas? Para que empiezan a aparecer en un ambiente en el cual el usuario está permeable a verlo, está acostumbrado a verlo. ¿Por qué? Porque para los usuarios muchas veces los juegos son una representación de la vida real. Participan, eh, comparten, generan comunidades, y cómo las marcas se pueden asociar a ellos, ¿no? Entonces, cuando le preguntamos a través de la publicidad, dijo, el 65% nos mencionó que había visto un product placement, y el 63%
que ha visto un rewarded ad. Estoy dispuesto, y sobre todo, estoy mucho más dispuesto a ver un anuncio si me vas a dar algo a cambio. Que esa es la particularidad del mundo digital, es que hoy en día ese algo a cambio es mucho más manejable. Puede ser una skin, puede ser un badge, puede ser un montón de cosas, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo interpretamos estos valores o cómo interpretamos estos insights para tomar después las decisiones estratégicas. Bueno, un poco esto va con respecto a los anuncios regulares o emergentes, eh, que esto es algo que estamos viendo no solo en el mundo de gaming, sino que también lo estamos viendo en otras esferas o en otros ecosistemas digitales. El 29% de las personas espera que el anuncio regular sea relevante para el juego que está jugando para ellos, ¿sí? Y acá es lo que yo les mencionaba antes, el 61% está de acuerdo, ¿sí?, en recibir una recompensa por ver un anuncio. Si recibo una recompensa no me molesta el anuncio. Entonces, entender cómo podemos aprovechar este tipo de métricas. Sobre todo, y esta es una perlita que encontré buscando un poco, porque este es una parte de un estudio mucho mayor, que tiene un montón de datos que sería imposible presentarlos todos juntos, que el 84% de las personas que fueron parte del estudio nos mencionaron que ellos son los que hacen las compras en casa, que ellos son los que toman las decisiones de lo que se compra en casa. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a esta audiencia? Que no solo es importante porque obviamente forma parte de una comunidad, un ecosistema y está siempre en expansión, sino que esas personas que nosotros vamos a impactar son las que después va a ir al supermercado y va a elegir un producto sobre otro, ¿no? Porque si el 84% nos dice que son los que hacen las compras en casa, son gente que deberíamos estar teniendo en cuenta. Obviamente que hay un montón de salvedades porque estamos en un ecosistema diferente. Y cuando hablamos con los expertos nos dijeron, tenemos que participar de forma auténtica y comprometida, comprender y respetar la cultura del gamer, participar sin interrumpir la experiencia, eso es muy importante, entender el mood, los valores del gamer, ¿sí? Innovar en la forma de comunicar, entender dónde están, cada juego es un mundo, y por último agregar valor a la experiencia del gamer, ¿no? Que son cosas que son súper importantes. Ahora vamos a pasar a la última parte, a la última parte no, a la cuarta parte, en la cual vamos a hablar de unas temáticas que están haciendo muchísimo ruido, porque, y esto es súper interesante, es la intersección del mundo digital con el mundo offline o el mundo físico, si lo quisieran, ¿no? ¿Por qué? Porque en el principio del estudio definimos a los esports como actividades o competiciones con presentadores, eventos, etcétera, que son parte del ecosistema offline. Entonces, lo interesante de esto es que mucha gente, muchos gamers comparten su experiencia de sus propias actividades de juego y el 39% observa o ve se transmite en vivo, los siente o los busca como algo interesante para ver, ¿no? De hecho, el 64% de los encuestados nos dijo que vio un evento de esports en los últimos 3 meses y el 32% que vio un live stream, ¿sí? Que la principal diferencia es que uno es un streaming en vivo de alguien jugando y el otro es un evento deportivo. Pero cuando les preguntamos, bueno, ¿cuánto tiempo pasaste eh, viendo estos eventos? Lo interesante de esto es que si hacemos el cálculo, el 62% pasó al menos una hora viendo streaming, ¿sí? Porque si vemos que de 1 a 2 horas fue el 31% y más de 2 horas seguidas fue el otro 31%, la realidad es que hoy en día tenemos gente que está consumiendo contenido, que está enganchada, que está participando, y cuando le preguntamos, bueno, ¿y cuánto es mucha publicidad?
La realidad es que 6 minutos de anuncios les parecen excesivos en una hora, pero acá estamos hablando de anuncios reales, ¿no? Y la realidad es que solo un pequeño porcentaje de espectadores de live stream sienten que hay más publicidad durante transmisiones en vivo comparaciones con la televisión. O sea, versus otros formatos, ¿qué sucede? El 13% nos dice que hay más publicidad en una hora de streaming. El 44% nos dice que hay más publicidad en televisión y el 42% nos dice que es más o menos lo mismo. Lo interesante de esto es que tenemos un 44% que nos está diciendo que hay poca publicidad, que es un gran lugar para explotar, sobre todo porque hoy en día los eventos de esports, ¿sí?, se consideran un evento de entretenimiento, ¿sí? Hoy en día estamos compitiendo por el tiempo de la gente y la gente nos está diciendo que ver eSports hoy en día es una forma de entretenimiento. Yo no veo a otro jugar porque quiero aprender algo, no, es como un show de televisión. Lo estoy viendo, lo estoy consumiendo para poder entretenerme. De hecho, eso nos dice el 67% de la gente y solo el 55% nos dice que es para aprender de un juego, ¿no? Dentro de todas las razones. Yo sé que debe haber muchas preguntas. Si alguna queda, déjalas en el chat. Vamos a intentar contestarlas. Y si no las contestamos ahora, las vamos a contestar después. Eh, Vamos a pasar, y ya con esto estamos entrando en la parte final del estudio de lo que es cloud gaming, ¿sí? Cuando preguntamos si estaban familiarizados con lo que era el cloud gaming, el 78% nos dijo que sí, y entendieron que era algo importante. De hecho, es algo que se utiliza mucho con algunos servicios específicos. El 60% nos mencionó PlayStation Plus, el 48% es Game Pass y el 22% nos mencionó Epic Cloud Gaming, ¿sí?, como formatos o espacios donde esa gente participa del cloud gaming y permiten este sistema de streaming y de compartir en vivo. Y por último, vamos a pasar a la parte de las conclusiones eh, de este estudio. Sepan que es bastante más largo, que incluye muchísima más información, pero bueno, lo teníamos que acotar a un tiempo reducido para poder compartirlo con ustedes y que no se volviera tedioso. La publicidad del gaming es una oportunidad única para las marcas y los publishers en Argentina, ¿sí? Hoy en día, si nos vamos a los datos que vimos anteriormente, si por ejemplo evaluamos un eSport, ¿sí?, podemos ver que hoy en día la gente no lo ve como un espacio donde haya muchísima publicidad. O sea, hay un espacio para experimentar y para evaluar. El gaming no se limita solo a una plataforma, o sea, el 42% de los jugadores los podemos impactar en un formato omnicanalidad, ¿sí? Y los gamers están dispuestos a interactuar con marcas reales en los videojuegos. Esta es una de las cosas más importantes, ¿sí? Los gamers creen que las marcas reales en los juegos le da veracidad a los juegos. Entonces, podemos aprovechar eso para poder hacer brand awareness, para estar presentes, sobre todo teniendo en cuenta que casi el 85% de las personas que nosotros encuestamos nos dijeron que son los que al fin y al cabo después hacen las compras, ¿no? ¿Cómo llegamos a esas personas que después son nuestros posibles compradores o clientes? Con eso terminamos la presentación de hoy.